Bienvenidos de vuelta a todos para continuar nuestro estudio en el libro de Romanos. Hoy vamos a continuar la segunda parte del capítulo 5, que tenía como un subtítulo el resultado de la justificación. En la primera parte estábamos hablando sobre la justificación, ¿verdad? Que es por la fe. También en esta segunda parte vamos a desarrollar desde Romanos capítulo 5, versículos 6 hasta el 11. Por ahí sí vamos a leer todo para entrar en contexto, ¿verdad? Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En esta segunda parte del capítulo 5, el apóstol Pablo, en la primera parte nos habló de la justificación, ¿verdad? Que es por medio de la fe. En la segunda parte explica lo concerniente a la salvación en sí, ¿verdad? En el versículo 6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿A qué se refiere cuando aún éramos débiles? Se refería a que aunque aún éramos pecadores. Romanos 3:23 nos dice Pablo que todos somos pecadores, no hay ni uno justo, dice. Todos, absolutamente todos somos pecadores. No hay ni uno justo. Y cuando aún éramos débiles. ¿En qué sentido nos dice eso Pablo? Que cuando nosotros aún éramos pecadores todavía, Cristo murió por nosotros. Pero, esperad un poco, pero nosotros somos cristianos, somos santos, ¿verdad? Sí, ahora, ¿verdad? Pero la grandeza del amor de Dios se ve en esto, ¿verdad? En que Cristo murió por nosotros, aunque aún siendo nosotros pecadores, ¿verdad? Vamos a imaginar que ¿cuántos de nosotros ahora moriríamos por una persona o ofreceríamos nuestra vida en cambio de otra persona que conocemos, que pensamos que es justo o que es buenísimo el tipo, ¿verdad? Buenísimo la persona, entonces yo me ofrezco a morir en vez de esta persona, ¿verdad? Yo creo que nadie va a hacer eso, ¿verdad? Pensando que ni aún una persona no moriría por uno que es recto y justo. Pero en cambio, imagínense lo que dice la palabra que aunque aún cuando aún nosotros éramos impíos, éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. O sea que el amor incondicional de Dios se ve ahí, ¿verdad? En que a pesar de que no se viera todos los resultados de la salvación o de los resultados de la salvación, ¿verdad? Cristo murió por nosotros, siendo pecadores, ¿verdad? Nosotros. Y dice, y a su tiempo murió por los impíos. Cuando éramos débiles a su tiempo. O sea que Dios tenía un tiempo establecido, ¿verdad? Para que Jesús pudiera morir. En el Antiguo Testamento, todos los personajes todos los profetas, todos los personajes bíblicos miraban hacia el futuro, ¿verdad? Hacia el futuro que venía, hacia el futuro, hacia Jesús. Nosotros que estamos 2000 años después que Jesucristo murió y resucitó, miramos hacia el pasado, ¿verdad? Miramos hacia Jesús. Entonces, había un tiempo establecido para Dios. Y cuando ese tiempo se cumplió, Jesucristo vino a este mundo, murió en la cruz por nosotros, derramó su sangre, porque se acuerdan que dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, dice. Por eso era que en el Antiguo Testamento se ofrecía el sacrificio del cordero, se derramaba la sangre del cordero para poder guardar o ponerle una capa al pecado en ese tiempo, ¿verdad? El cordero hacía alusión a Jesús. Pero cuando llegó el tiempo ideal de Dios,
vino Jesús, murió en la cruz, derramó su sangre, así como en el Antiguo Testamento se estaba haciendo con el Cordero, y nos dio Dios el perdón de pecado. Ahora, ¿por quiénes murió Jesús? Obviamente que acá nos dice la palabra que aún estando nosotros en delitos de pecado, aunque la humanidad está en pecado, Él murió por toda la humanidad. Muchos de nosotros creemos en Jesús, pero muchos de la humanidad, muchas de las personas aún no creen en Jesús. Pero ese sacrificio también está por esas personas, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver que el amor de Cristo, el amor de Dios hacia las personas pecadoras es inmenso. Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En el día de mañana, cuando estemos delante del juicio, el trono blanco, ¿verdad? Cuando todas las personas estén delante de Dios, yo me imagino que ninguna persona le va a decir a Dios, tú no me quisiste. Porque imagínense lo que nos dice Pablo. Aún nosotros estando en suciedad, aún estando en pecado, aún estando en rebelión con Dios, Dios nos amó. Nosotros no, ¿verdad? Nosotros era que nos peleamos con alguien y enseguida ya le cortamos, le echamos, le sacamos fuera de nuestra vida. No, con esto ya no hablo con esta persona. Pero, sin embargo, Dios, el amor de Dios incondicional para toda la humanidad. Incondicional, ¿verdad? Y yo me imagino que en ese día en la cual todas las personas estén delante del juicio del trono blanco, ¿verdad? Ninguno de ellos se va a atrever a decirle, Dios, tú no me amaste. Porque acá nos dice porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿qué es el pecado? El pecado es una debilidad del ser humano. Es una debilidad del ser humano. Porque estamos en la carne y la carne le gusta el pecado. Entonces, nos gusta hacer la cosa de la carne, ¿verdad? Y es una debilidad. Muchas personas dicen, esto es mi debilidad, dice, ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, el pecado del ser humano es una debilidad. ¿Por qué? Porque desde Adán hasta nuestros días tenemos ese gen. El ADN es donde está contaminado el pecado. Entonces, al cuerpo le encanta el pecado. Entonces, el pecado es nuestra debilidad. ¿Se acuerda que Pablo siempre habla de la fortaleza en Dios y la debilidad del pecado, ¿verdad? El pecado nos debilita. El pecado nos debilita a nosotros. Pero cuando creemos, cuando tenemos fe y somos justificados delante de Dios, tenemos esa fortaleza espiritual. Entonces, Cristo murió por nosotros cuando aún nosotros... ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, si ustedes recuerdan el año que se convirtieron? Algunos van a decir, yo me convertí hace 8 años, yo me convertí hace 10 años, yo me convertí hace 3 años, 1 año máximo. Algunos van a decir, yo me convertí hace 20 años, 30 años. Pero cuando Cristo murió, ¿cómo estábamos nosotros? ¿Verdad? Estábamos en delito y en pecado. Entonces, ese amor incondicional de Cristo, ese amor incondicional de Dios, de Jesucristo hacia nosotros, no viene condicionado por el pecado, sino más bien, yo te amo, dice Dios, a pesar de que eres pecador. Pero, la primera parte que leímos, tenés que justificarte por la fe para con Dios, ¿verdad? Muchos pecadores dicen, Dios me ama, está bien, pero si siguen el pecado, no están siendo justificados por la fe. O sea, no tienen fe y no son justificados. Cuando nosotros preguntamos a las personas si Dios le ama, obviamente va en un sentido subjetivo a decir, sí, claro, Dios me ama mucho, ¿verdad? Ahora, no es la forma en que nosotros le decimos a Dios que le amamos, sino que es la manera que Dios nos ama a su condición, ¿verdad? Nosotros podemos moldearle a Dios de acuerdo a nuestra mentalidad, le hacemos a Dios como a nosotros nos gusta, pero Dios es totalmente diferente a lo que nosotros podemos moldearle. El versículo 6 nos dice entonces que el amor de Dios incondicional, imagínense, dio su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros para que, yo me imagino que Jesucristo decía, para todos aquellos que van a creer, o para todos aquellos que van a creer o que creen.
Pero muchos le podemos preguntar, espera Jesús, pero en ese tiempo con nadie te creía. No, pero yo igual muero por esas personas, igual abro esa puerta para entrar al trono de la gracia por medio de mi sangre, para que el que quiera entrar pueda entrar. Por la puerta está abierta. ¿Se acuerdan cuando Jesús murió? Se rompió el velo del templo, ¿verdad? Del lugar santísimo, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo es la presencia misma de Dios. El lugar santísimo. El lugar santo era donde estaba el sacerdote haciendo todo el ritual, ¿verdad? Y no entraba ahí en el santísimo, ¿verdad? En el lugar santísimo. ¿El pueblo dónde estaba? Afuera. Todas las personas están afuera. El sacerdote era el que entraba y ofrecía el sacrificio. Y una vez al año entraba a ofrecer el sacrificio en el lugar santísimo. Y cuando Jesús muere, ¿qué pasa? Se rompe el velo del que divide el lugar santo del lugar santísimo. ¿Eso qué quiere decir? De que Dios aceptó el sacrificio que Jesús hizo para el perdón de pecados a toda la humanidad. ¿Y qué dice Dios? Dios dice, acepto el sacrificio que Jesús hizo, que derramó su sangre para el perdón de todos. Yo abro la puerta, dice Dios, para que quiera entrar, entre. Esperar un poco, Dios, yo soy pecador. No importa, vení acá. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros siendo nosotros pecadores. Muchos de nosotros decimos, ¿verdad? Hermano, no te va mal a la iglesia. Y vos sabés que estoy mal y fallé con Dios y por eso no me voy. No haga eso. ¿Verdad? Muchas veces decimos, no, yo me alejé y no sé, no, voy a ponerme bien con Dios y después me voy a la iglesia, decimos a veces, ¿verdad? Pero acordate que Dios murió por nosotros, aún nosotros siendo pecadores, en nuestro delito y pecado. Valga la redundancia, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que te acerques así como estás. Pero porque mi mano está manchada de sangre, yo soy esto, no importa, Dios te abrió la puerta para que puedas entrar, porque ahí, delante de Dios, es lo que vas a recibir el perdón de pecados por medio de la sangre de Cristo. Nos pasa a nosotros, ¿verdad? No, yo pequé, yo hice mal esto, pero y cuando me sienta bien me voy a la iglesia, cuando me sienta bien me voy a leer la Biblia. No, así mismo. Así con los pecadores que somos, tenemos que entrar al trono de la gracia, dice Hebreo, para hallar oportuno socorro. Porque la puerta está abierta. La puerta de la cortina del lugar santo, del lugar santísimo, está abierto. Pero se va a cerrar algún día, cuando se acabe el tiempo de la gracia. Y cuando se cierre, ¿qué va a pasar? Cuando se cierre, ya no va a haber tiempo de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es lo que estamos tratando en el libro romano. Jesús dice, yo voy a morir por toda la humanidad, le dice a Dios. Voy a derramar mi sangre para salvar. Le vamos a dar de regalo a las personas. Solamente ellos tienen que creer. Ese es el plan de Dios. Solamente nosotros tenemos que creer. Pero esa es la gracia. Te da algo que no te mereces, que no nos merecemos. Un regalo que no nos merecemos. Pero haya un momento en el cual se va a cerrar el tiempo de la gracia. Así como leemos en Apocalipsis, ¿verdad? Cuando el ángel, ¿verdad? Empieza con el incensario, empieza a tirar el incenso, representa las oraciones de todo el pueblo. Entonces cuando tiran en la tierra, ahí se acabó. Se acabó el tiempo de la gracia. Y no hace falta que lleguemos a eso también. ¿Cuántos de nosotros sabemos hasta cuándo vamos a vivir? ¿Verdad que no? ¿Cuántos de nosotros estamos seguros de que mañana sí o sí vamos a despertar? ¿O cuántos de lo que están viendo mañana sí o sí dicen, mañana yo voy a despertar y voy a hacer esto? ¿Verdad? A veces el tiempo es corto, ¿verdad? A veces decimos, no, yo tengo 35, 40 años, 20 años, me falta mucho por vivir. Pero nadie sabe cuándo Dios le va a llamar. ¿Y se acuerdan que también Dios nos dice, ¿verdad? Acércate a Dios cuando aún haya tiempo, dice. Cuando aún haya tiempo. Entonces, el versículo 6 nos dice, nos habla de que Jesucristo no miró que nosotros fuéramos santos para morir por nosotros, sino que Él hizo lo que tenía que hacer, derramó su preciosa sangre sabiendo que nosotros aún éramos pecadores. Por eso lo que hasta ahora, todo lo que dicen, mira hermano, yo soy el peor pecador de todos, y igual Dios te ama, igual Jesús murió por nosotros en la cruz, igual murió Jesús por esa persona en la cruz, sea cual fuera lo que hizo. A su tiempo murió por los impíos. Hubo un tiempo, ¿verdad? Jesús ya no va a venir a morir otra vez en la cruz.
Él ya hizo lo que tenía que hacer hace 2000 años atrás. Murió en la cruz, derramó su preciosa sangre como expiación de pecado, resucitó al tercer día. ¿Y ahora dónde está Jesús? Está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros, para que nuestra fe no nos falle, para que nuestra fe sea progresiva, para que nuestra fe sea fuerte, para que las pruebas las pruebas y las dificultades o las tentaciones o todas las cosas que estamos pasando, Jesús pueda interceder por nosotros. Mira, ayudarle a Pepe. Mira, Pepe está con este tema, con este problema, vamos a darle fuerza. Le está pidiendo a Dios, ¿verdad? Y por medio de su Espíritu Santo nosotros vamos escalando, ¿verdad? El versículo 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, dice. Eso es lo que estamos explicando hace rato, ¿verdad? Muchas veces algunas personas dicen, yo voy a entregar mi vida por esa persona, ¿verdad? Porque él es demasiado bueno. No vamos a encontrar esa clase de gente, ¿verdad? Un amigo tuyo que se va preso, ¿verdad? Y vos no le vas a decir, no, espera, él es bueno, yo me voy a ir su vez en la cárcel, ¿verdad? Que nadie va a hacer eso. No, que se vaya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser humano siempre fue egoísta, porque el ser humano siempre fue soberbio, porque el ser humano siempre buscó que el mundo girara alrededor de él. Entonces, Dios nos demostró de que, de que la soberbia no es para con Dios. Por eso Dios dio a Jesús, por eso Jesús se entregó aún nosotros estando en delito y pecado. Porque Jesús pudo haber dicho, esperad un poco, papá Dios, ¿para qué yo voy a morir por ellos si todos son pecadores, verdad? Esperan a que cambien algo y después yo voy a morir. Entonces ahí Dios nos demuestra su incondicional amor. Y no desaprovechemos ese amor incondicional que Dios no nos da. Si hemos cometido pecado, abogado tenemos delante de Dios, que es Jesucristo. Primera de Juan dice, todos cometemos pecado. Todos fallamos alguna vez. Inclusive nosotros los cristianos, ¿verdad? A veces nos pasa y sin darnos cuenta cometemos algo, pecamos contra algún hermano, contra el prójimo o contra Dios mismo, ¿verdad? Por no hacer lo que Dios quiere. Muchas veces pasa eso, ¿verdad? No hacer porque entonces, abogado tenemos delante de Dios. No es por eso yo me voy a alejar de leer la palabra de Dios, me voy a alejar de la oración, me voy a alejar de la iglesia porque no, ahí es cuando tenemos que acordarnos de que Jesús murió por nosotros, aún nosotros siendo pecadores. Y así lo sucio que estemos, acerquémonos a Dios. Muchas veces pensamos de que si tenemos 5 o 10 años de ser cristianos, ¿verdad? Ya somos santos, ¿verdad? Pero somos santos. Cuando Pablo se dirige en sus cartas, siempre se dirige a los santos de Corinto, a los santos de Tesalónica, a los santificados, dice. ¿Y qué es la palabra santo? Santo es apartado. ¿Y cómo actúa una persona apartado del mundo, apartado del sistema? Es una persona que todos los días se está examinando. Esperad un poco. ¿Estoy haciendo lo que yo estoy predicando? ¿O estoy haciendo yo lo que estoy leyendo? ¿Estoy yo dando ejemplo de lo que estoy haciendo, de lo que yo creo? Porque nosotros podemos conocer la palabra de Dios, pero si no practicamos lo que conocemos la palabra de Dios, no estamos convencidos de la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos convencidos de la palabra de Dios, ahí damos ejemplo. Y ahora nosotros podemos ver que muchos cristianos es como que no están convencidos de lo que leen. Y todos los días están leyendo la palabra de Dios, pero vos le ves y su actuación, su ejemplo, su forma de comportarse, no va con lo que todos los domingos estamos leyendo. Entonces el versículo 7 nos dice que nos hace una comparación. Dice Dios, ustedes los humanos, dice, máximo alguien puede ser que muera por alguien que sea demasiado bueno, demasiado correcto. Puede ser, dice luego, que muera. Pero ahí nos contrasta a Dios y nos dice, mira, Dios nos dice, yo le doy a Jesucristo, aún ustedes siendo pecadores, yo le doy a Jesucristo a ustedes para que ustedes puedan tener ya la solución en sus manos. Teniendo el problema, tener ya la solución cerca. Ahí también Dios nos da a entender de que
con cuán amor nos amó también. Juan 3 dice, ¿verdad? Por tanto Dios amó al mundo, a toda la creación, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Y imagínense el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Cristo por entregarse, aún no viendo él frutos, porque sabía que después iba a dar frutos, porque sabía que después íbamos a creer nosotros. Hace 2000 años, pero nosotros seguimos creyendo, y muchos están creyendo todavía, siguen creyendo. Versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vuelvo a recalcar, ¿cuál es el amor de Dios? ¿Cuál es el amor de Dios? En que nos dio la solución siendo nosotros pecadores. Cristo murió por nosotros siendo nosotros pecadores. ¿Podemos reclamarle nosotros algo a Dios? Podemos decirle, Señor, a mí me falta esto, Señor, ¿por qué no soy así? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Imagínense que, no, ejemplo, un padre y un hijo. Y el hijo justo le estaba faltando, qué sé yo, unos zapatos. Y el padre ya sabía que le faltaban un zapato, entonces fue, le compró y le tenía guardado. Y cuando el Mitaí le dice, papá, ¿sabes que mi zapato se me rompió un poco? Y se va el padre, abre donde se guarda el zapato y dice, mira, acá te compré uno hace rato ya porque yo sabía que te iba a faltar unos zapatos. Es así. Dios es así. Él nos tiene, antes que nosotros le pidamos, Él ya nos tenía la solución a nuestro problema, el pecado. Y acá en Romanos nosotros hablamos lo que trata de nuestro problema como humanos, que es el pecado, ¿verdad? Y también nos da la solución de parte de Dios, que es la salvación. Acá nosotros no estamos hablando de prosperidad material, no estamos hablando de que yo soy cristiano y me va y todo bien, y porque yo voy a tener muchísimas cosas y voy a ser próspero, voy a derribar a las naciones. No dice eso. Acá Romano nos está confrontando a nosotros. Nos está diciendo a la raza humana, son pecadores. Y el versículo 7 nos dice, mas Dios muestra su amor. Nosotros podemos decirle a Dios, Señor, yo no sé si vos me querés, yo no sé si vos me amás. Las personas que no conocen la palabra de Dios, siempre se va a hacer esa pregunta y siempre no va a tener respuesta a su pregunta. ¿Por qué? Porque la respuesta a esa pregunta del amor de Dios está en la palabra de Dios. Dios muestra su amor. Dios me ama. ¿Y por qué? Y porque Jesús dio a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz por mí, para que yo pudiera ser justificado delante de Dios y entrar delante de Dios en el trono de la gracia y poder decirle a Dios, papito Dios, Abba, Padre. Y yo me imagino, ¿qué más nosotros queremos aparte de eso? ¿Verdad? ¿Qué más queremos aparte de estar justificado delante de Dios? ¿Qué más puede valer la pena? ¿Qué podemos? Pero a mí me falta prosperidad material. A mí me falta tal vez salud, a mí me falta esto, a mí me falta aquello, a mí me falta trabajo, a mí me falta montones de cosas. Pero el amor de Dios se ve en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nosotros podemos decir, Dios me ama. Hoy no tengo nada para comer, pero Dios me ama. De verdad, pues no tenemos nada para comer. Y vos decís que claro, Dios me ama, porque hace 2000 años Jesús murió por mí en la cruz y ahora puedo, si hoy me llama Dios, yo voy a estar en el paraíso. Si dentro de un año me llama Dios, voy a estar. Si viene el arrebatamiento, voy a estar con Dios. ¿Qué más queremos aparte de eso? ¿Qué motivación más queremos aparte de eso? ¿Verdad que no? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué el peligro de las riquezas? El peligro de la riqueza consiste en eso. En que muchas veces Dios quiere que también nosotros seamos prosperados. Pero imagínense una cosa, cuanto más riqueza nosotros tenemos en el mundo, menos queremos despegarnos del mundo, ¿verdad? Porque si vos tenés toda la riqueza en el mundo, no vas a querer ir a la presencia de Dios. Ahora, Dios también quiere que seamos ricos.
pero con el corazón de Dios, como Él actuó, siendo humilde. ¿Se acuerdan que Jesús nos dijo, vengan a mí, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón? Ustedes saben cuál es una de las características de Dios: la mansedumbre y la humildad. Y nosotros no tenemos eso. El ser humano no tiene eso. Pero hermano, yo soy, bueno, está bien, pero el ser humano no tiene eso. Solamente Dios puede darnos. Porque por eso Jesucristo dijo, vengan a mí, todos los que están cansados, y Él nos va a enseñar a ser manso y humilde de corazón. Porque ese es el corazón de Dios. La humildad, la mansedumbre. Para seguir, versículo 8. Pues mucho más dice, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y ya avanza más. Es verdad, Dios es amor. Él pues no, es verdad, Dios es amor. Dios es fuego consumidor para todo aquello que cree que el cristianismo es un juego y que Jesús es un histórico nomás. Lastimosamente a esas personas le espera la ira de Dios. Y también nosotros los cristianos no debemos olvidarnos de que Jesús es misericordioso y también fuego consumidor. ¿Se acuerdan? Pero no podemos jugar con Dios. Bueno, dice, pero pues mucho más, siendo ya justificado, dice, ¿verdad vos? ¿Cómo nos justificamos? La primera parte, si vimos la primera parte, dice, siendo ya justificado. ¿Cómo? Por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. En la sangre que derramó en la cruz, por medio de creer eso. Esperando por más, pero así nomás digo, yo tengo que creer en Jesús y ya está. Y sí, así nomás es. Pero no tengo que ir a pie, no tengo que hacer este sacrificio, no tengo que dar plata, no tengo que... No. Nada de eso. Dice, pues mucho más, estando ya justificado ¿en qué? En su sangre. Esa sangre que Jesucristo derramó en la cruz es el pago. Nosotros debíamos estar en su lugar. Imagínense, nosotros, cada uno de nosotros, toda la humanidad tenía que estar ahí. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se refleja a todos los hijos de desobediencia, dice. Y todos somos hijos de desobediencia. Hasta que Jesús aparece y dice, yo voy a morir por Pepe, yo voy a morir por Roberto, yo voy a derramar mi sangre por Pepe. Entonces, Pepe, cuando dice, yo debería estar en ese lugar, pero gracias a Jesús por morir por mí en la cruz, y cree en Jesús, fue justificado delante de Dios. Se hizo justo delante de Dios. Se justificó delante de Dios. Entonces, siendo ya justificados en su sangre. Y si soy religioso, no. Pero hermano, yo tengo una religión, tengo un templo feroz así, todo con luces así. Yo siempre me voy, pero ahí hago todo lo que se me dice y soy justificado. No eres justificado. Pues nosotros somos muchos, no eres justificado. Pero hermano, yo creo que Jesús murió por mí en la cruz, derramó su preciosa sangre. Sí, eres justificado, porque eso dice la palabra de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Siendo justificados por medio de la sangre derramada en Cristo. ¿En quién tenemos que creer para ser justificados? En Jesús. ¿En qué tengo que creer? En su sangre que pagó el precio de mis pecados. Y ahí soy justificado delante de Dios. Parece muy fácil, ¿verdad? Parece muy fácil. Y es fácil. Dios hizo todo fácil para que nosotros solamente creyéramos en Jesús para ser justificados. Pero ahí está la religión. Apareció la religión que te dice, no, espera, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que dar esto, tenés que lo otro, lo esto, lo aquello, lo esto. Entonces muchos son engañados por las religiones. Nosotros cómo podemos catalogar una religión? Una religión nosotros podemos catalogar aquella institución que te dice qué tenés que hacer para ser justificado, para ser salvo. No sé si me explico. Te pone otras cosas, aparte de lo que Jesús hizo en la cruz, te dice, tenés que hacer otras cosas para ser justificado. Esa es una religión. Porque la verdadera enseñanza que Dios nos da es que solamente creyamos
creamos en Jesús para ser justificados y entrar en el trono de la gracia. Entonces dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, y después que viene, para que seamos salvos de la ira, dice. ¿Y qué pasa si yo no creo en Jesús? O creo, pero hasta ahí nomás no me quiero comprometer y sigo una religión. Cuando Adán y Eva pecaron, entró el pecado en el mundo, ¿verdad? Para la redundancia. Entonces la ira de Dios se encendió, no porque Adán y Eva no eran del agrado de Dios, sino que porque entró el pecado. Entonces, Adán y Eva tenían que pagar por el pecado. Tenían que pagar por. Entonces la ira de Dios se enciende contra los hijos de desobediencia. Y la ira de Dios está ahí. La ira de Dios está ahí. Si nosotros, cuando estudiamos Apocalipsis, vamos a ver las copas de la ira, los 7 sellos y las demás cosas que guardan ahí, que contienen la ira de Dios. Cuando Dios dice, bueno, hasta acá llegamos, se cierra el tiempo de la gracia, acá, ¿hasta dónde creyeron? Hasta acá creyeron, Señor. Perfecto, cerrar la puerta y ahora yo ya no aguanto más. O sea, no hace así Dios, ¿verdad? Pero va a haber un tiempo en el cual se cierre la puerta y se manifieste la ira de Dios. ¿Contra quiénes? Contra aquellas personas que no son justificados. Porque acá dice, nosotros somos justificados por la sangre de Jesús, de lo cual nos libra de la ira, dice. ¿Se acuerdan? Entonces la ira de Dios no está sobre el cristiano, sobre el que cree en Jesús, sobre el que confía en Jesús, sobre aquella persona que está en la presencia de Dios. La ira de Dios no está sobre esa persona. La ira de Dios está sobre aquellas personas que se rehusaron a creer o que no están creyendo. Y la ira de Dios se manifiesta, dice una parte. La ira de Dios se manifiesta en Apocalipsis. Dice versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Imagínense, aún nosotros siendo enemigos de Dios, ¿cómo estábamos nosotros? En enemistad con Dios. Viene Jesús, muere en la cruz, resucita y nos abre esa reconciliación para estar en paz con Dios. Imagínense con quién estábamos peleados. Con Dios estábamos peleados. No es contra tu amigo, contra tu socio, contra tu vecino, no. El ser humano está peleado con Dios. Todas las personas, es duro las expresiones, pero todas las personas que no creen en Jesús están peleados con Dios. Pero yo tengo una religión, no importa, si no le tenés a Jesús en tu corazón, estás peleado con Dios. Así nos dice. Y nos dice que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, y cuanto más ahora que somos justificados por la sangre, vamos a tener vida en la vida de Jesús, dice. Es más o menos incomprensible, ¿verdad? Dios apostó por nosotros antes de que nosotros podíamos creer en Él, y ahora que creímos en Él, ¿cómo vamos a llegar a dudar de Dios, verdad? Eso es lo que nos quiere dar a entender Dios. No duden, porque aún siendo ustedes pecadores, yo di mi vida por ustedes. Ahora que creen, sí, con mucho más razón, dice Dios, yo les voy a traer a mí mismo, dice. No dudemos. Esa situación que estamos pasando, todas las cosas adversas que estamos pasando, que no te separe del amor de Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Nada ni nadie puede separarme del amor de Dios, dice. ¿Se acuerdan del versículo allá? Esperad vos. Desnudez, tristeza, no te van a separar de Dios. Ni ángeles, ni principados, ni si viene un demonio, no te va a separar del amor de Dios. Ni principado, ni desnudez. Nada, ni la muerte. ¿Verdad vos? ¿Qué pasa cuando un cristiano muere? Se va al cielo. Deja de sufrir y acá no se va al cielo, ¿verdad? Nada ni nadie puede separar el amor de Dios. Y acá lo que Dios nos está tratando de dar a entender es que el amor de Dios es inmesurable, es incomparable, es grandioso.
nosotros no lo podemos dimensionar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos en la cual condicionamos nuestro amor. No, yo a esto más le voy a querer porque este me cae bien y este y acá. No, al otro no me cae bien, no le voy a querer. Dios no es así. Dios muestra su amor para con nosotros. Porque si siendo enemigos, dice, nos hemos reconciliado con Dios. Imagínense lo que Dios hace. Yo hace, no sé, creo que 15 años que me convertí. Y ponerle cuando antes de convertirme, Jesucristo murió por mí. Yo morí por Héctor. Iba a resucitar por esto, iba a entregar mi sangre por esto. Pero esperando puedo, le dice ahí a Jesús, pero Él está en el mundo. No importa, ese es el amor que yo le tengo a la humanidad, dice Dios. Porque Él, aún siendo pecador, muere por nosotros. Imagínense el amor que tiene Dios hacia nosotros. El inmenso amor. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Viste la condición que Dios pone? Para estar reconciliado con Dios, ¿qué tiene que haber? ¿Qué tiene que estar? La muerte de su Hijo Jesucristo, el derramamiento de sangre de su Hijo y la resurrección de su Hijo. Esa es la condición. Por medio de su Hijo, por la muerte de su Hijo, mucho más, dice, estando reconciliados, mucho más ahora que nosotros estamos reconciliados, o mucho más aquellas personas que van a reconciliarse con Dios, van a tener vida en la vida de Jesús, dice. En la parte 1, ¿se acuerdan que estábamos viendo de las pruebas? Todas esas pruebas, todas las dificultades llevan a la paciencia, decía el versículo de la parte 1, ¿verdad? No nos fijemos en esas pruebas, no nos fijemos en las cosas adversas que estamos pasando. No nos fijemos mucho más en todas las cosas que están pasando en el país, en el mundo, en todo. Fijémonos en el amor incondicional de Dios. Y en lo que dice, nada ni nadie podrá separarme del amor de Dios. Ni tristeza, ni angustia, ni persecución, ¿se acuerdan? Ni desnudez, ni ángeles, ni principados, ni la muerte. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es como que un cierre, es como que Pablo hace un cierre acá. Y explica varias veces que la reconciliación es por medio de Jesucristo. La reconciliación es por medio de Jesucristo. Esa es la condición de la reconciliación con Dios. No hay otro medio. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para la salvación. Dado a los hombres para la salvación de las almas, dice, sino que solamente Jesucristo. Solamente Jesús es el que nos hace justos delante de Dios. Y para terminar la segunda parte del capítulo 5, ¿verdad? Yo quiero que pensemos en el amor incondicional de Dios. A pesar de que nosotros somos infieles muchas veces, ¿verdad? Yo me incluyo. A pesar de que yo muchas veces soy infiel con Dios, Él siempre sigue siendo fiel conmigo. Y con muchos de nosotros. Y con mucho más razón a todas aquellas personas que no le conocen a Dios. Su fidelidad es para siempre. También dice la Biblia, la palabra de Dios, que si nosotros somos fieles, Él es justo y fiel. Y sigue siendo fiel. Y ha de esperarse porque somos seres humanos, ¿verdad? Somos seres humanos que estamos en la carne y a veces somos infieles a Dios. Somos infieles en muchos aspectos, ¿verdad? Pero esa infidelidad que muchas veces nosotros nos quiere entrar ese sentido de culpa. Hicimos algo malo y es como que Dios no nos escucha. Y oramos y es como que no nos escucha. Y oramos y no nos escucha. Y es como que nosotros mismos nos apartamos de Dios. Y eso no tiene que ser así. Porque si nosotros somos infieles a Dios, Él es fiel con nosotros, dice. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Todos los días, el cristiano es una persona que todos los días tiene que examinarse a sí mismo. Examíname, oh Dios, es porque dice, y quedaré limpio, dice el salmista.
Examíname, oh Dios. ¿Cuántos de nosotros cuando vamos a acostarnos, Señor, examíname, Señor, si hay maldad en mí? Porque el corazón humano es perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la Escritura. Solamente Dios conoce. Y el Espíritu Santo que está en nosotros, que Dios nos dio, es el que escudriña los corazones, dice. Entonces, un cristiano es aquella persona que al acostarse, al levantarse, o la hora que sea, Señor, esperana un poco. Examíname, oh Dios, con tu Santo Espíritu y quedaré limpio. Y dice también una parte, dice, el que confiesa su pecado, prosperará, dice. El que confiesa su pecado. Señor, examina, yo no sé qué pequé hoy. Señor, yo no sé qué pequé hoy. Parece que todo lo hice bien. Pero el Señor, examíname, oh Dios, para ver si hay pecado en mí, si hay maldad en mí. Entonces el Espíritu Santo automáticamente te salta en la mente porque está unido a tu conciencia. El Espíritu Santo se une a tu conciencia y a tu espíritu y le dice a tu conciencia tal cosa. Entonces te acordás de tal cosa. Ah, tal cosa era que fui infiel. Entonces ahí es el momento en el cual debemos pedir perdón a Dios, debemos acercarnos al trono de la gracia y no dudemos del amor de Dios. No dudemos del amor de Dios. No dudemos del amor de Dios. Porque muchas veces cuando dudamos del amor de Dios es cuando nos hace separar de Dios. Y eso al diablo le encanta eso. Al diablo le encanta que echarle sentido de culpa al cristiano. Y muchos cristianos se apartan por eso. Ah, ¿cómo no? Yo cometí un pecado y no, yo no me acerco más a la iglesia, no leo más mi Biblia porque tengo ese sentido de culpa y cada día se aleja más de Dios, se aleja más de Dios. Esa es una mentira del diablo. Cuando más sucios estemos, acerquémonos delante de Dios, al trono de la gracia. Entonces, así terminamos nuestro estudio de la segunda parte del capítulo 5 de Romanos. Espero que haya sido de bendición. Nos encontraremos para la siguiente parte. Que Dios los bendiga.